en contrapartida estaba también ahí el lado Esparta. Esparta es una poli o estado o ciudad que estaba en un lugar llamado Peloponeso. Peloponeso, finalmente, ahí donde están los cretenses, o sea que de ciudadanos de Creta, de poli. Ahí en ese lugar estaban los aqueos, y quienes vinieron a invadir esa poli, esa ciudad-estado, donde estaban los aqueos anteriormente, vinieron a invadir los dorios. De ahí es que ellos, los dorios, formaron un ejército, o sea, se autodenominaron Esparta. Atenas, Esparta, por un lado, ellos siempre eran más así de repente llamados o eran considerados guerreros, tenían más instrucciones militares. Por su lado, Atenas era más, llevaban más en cuenta la parte cultural, la parte estudiante de los hijos de los ciudadanos, cosa que era lo contrario a Esparta. Ese lugar mucho poli, mucha ciudad, estado. Lo que le caracterizaba a esas poli era de que todos ellos tenían sus propias organizaciones jurídicas, sus propias organizaciones sociales, sus propias organizaciones políticas y su propia organización en cuanto a la educación. Pero quienes surgieron y quienes llevaron siempre más la delantera eran Esparta y Atenas, el cual estudiamos en esta exposición. Seguidamente nos va a explicar la característica de la civilización el compañero Rubén. Buenas noches, profe Pili, profe Evelyn, compañeros. Estaré hablando más acerca de la característica, ¿verdad?, de las civilizaciones griegas. Veamos el siguiente, compañero. Siguiente PowerPoint. Sociedad griega. Los griegos vivían en ciudades-estados independientes, entre las que se destacó Atenas, donde los hombres atenienses lograron consolidar un sistema democrático. Bueno, acá lo que dice que en Atenas se constituyó con gobierno democrático, porque durante la antigüedad solamente los griegos se rigieron a ese tipo de gobierno. Y el resto de las civilizaciones era más o menos autoritaria, como era, por ejemplo, el gobierno de Esparta. Podemos decir que en el gobierno, en la antigua Grecia es cuna democrática. No todos, también los derechos políticos, tipo solamente los ciudadanos podían participar de las decisiones, como por ejemplo eran las mujeres, los extranjeros y los esclavos, ¿no? También la democracia ateniense se consolidó a partir del siglo V, superando varios gobiernos, ¿verdad?, como era la tiranía. Por ejemplo, el tirano donde era el poder. También había instituciones de gobierno como la asamblea, que ellos le llamaban eclesia, el consejo, que era bulé también, ¿verdad? La alimentación, destacan las legumbres, cebollas, ajos, repollos, aceitunas, también las frutas como la uva, utilizadas para hacer vino. También pescado, mariscos y calamar. La alimentación de ellos se caracterizaba más por su frugalidad, el aceite de oliva, el vino. Los cereales también constituían una gran parte de su alimentación. Se servía también a ellos como tipo aparte con verduras, como eran así las espinacas, las cebollas, la lechuga, el rábano, el garbanzo. También el trigo, por ejemplo, era reducido a grano.
era empleado también así en puré o molido en harina así para hacer el pan o las tortas. También la cebada que se utilizaba como para hacer, como para utilizar para hacer la masa. También el pescado era, en el tema del pescado y la carne varía mucho, dependiendo de la riqueza de los ciudadanos, ¿verdad? Se les reservaba luego así aparte a los que tenían más plata, vamos a hacer lo que tenga mayor fuerza. Siguiente PowerPoint, por favor. La vivienda. La vivienda eran de diversos tamaños y calidades dependiendo de la riqueza y condición social del propietario. En general, los griegos construyeron sus casas de bloques de adobe secados al sol. Se organizaba más la vivienda en torno al patio central, ¿verdad? Había las casas más humildes, en donde, por ejemplo, tenían un piso bajo, en donde tenían con 2 piezas pequeñas, ¿verdad? El suelo era de madera o era de barro. Y cuando hacía frío, por ejemplo, se reunían en una piecita y se calentaban a través del brasero, ¿verdad? Y después viene la casa de la familia, ¿verdad? En donde ya consistía con mayor parte y incluía luego una sala exclusivamente para los hombres y otro para mujeres. Ahí, por ejemplo, podemos observar un chiquitito al menos en la parte de la derecha, en donde se puede visualizar que el piso, al menos el piso, era de tierra y de arriba era de madera y las paredes eran de ladrillo o de yeso. Y la parte de la izquierda de la familia donde tiene mayor fortuna, ¿verdad? En donde exclusivamente el Andrón era el departamento exclusivo de los hombres. En él pasaban mucho tiempo con sus amigos, donde discutían de distintos temas y hacían fiestas. Y arriba, llamado el gineceo, que era el departamento exclusivo de las mujeres. Ahí organizaban las tareas del hogar, tejían, hablaban y recibían a sus amigas. Siguiente PowerPoint. Las creencias religiosas y mitológicas. Los pueblos de la antigüedad, los griegos eran politeístas, creían que los dioses eran seres inmortales y vivían en el Olimpo. Los griegos creían en muchos dioses, ¿verdad? Así como dice, su religión era politeísta. Los héroes eran nacidos de la unión entre dioses y mortales, ¿verdad? Como por ejemplo era Hércules y Aquiles. Estos dioses vivían en el monte sagrado y cada polis tenía sus propias divinidades, ¿verdad? Aunque el más importante de todos, como todos conocemos, que es el padre de la humanidad, que fue Zeus. Los dioses se dirigían o se contactaban a través de los hombres, ¿verdad? Con oráculos o a través de los sacerdotes. Y el más consultado de ellos, por ejemplo, era Apolo. Las fiestas griegas en honor de los dioses. Los griegos celebraban grandiosas fiestas en honor de los dioses a nivel nacional. La fiesta de Atenas era muy numerosa y también para ello era muy especial. La mayoría de las fiestas, si no es todas, incluían juegos que ellos celebraban así en forma de concurso. En agones creo que se llamaba, como ellos les decían, ¿verdad? En donde ellos hacían concursos gimnásticos, atléticos, también concursos musicales de belleza entre hombres y mujeres. Y, por ejemplo, cada 4 años se hacían estas fiestas y empezaba en el mes de julio.
en el mes de Hecatambión, en donde se realizaban las fiestas cronias en honor a Cronos y Rea, también las fiestas cinesias en honor a Teseo y Atenea, y también a Panatenias, que era en honor a Atenea, ¿verdad? Por ejemplo, también en agosto, Metageinion, que se realizaba la fiesta de Olimpiadas y Piticas, que era en honor a Zeus Olimpio, ¿verdad? Y cada mes se hacía diferentes fiestas en honor a diferentes dioses también. En siguiente, por favor. Las creaciones artísticas. Los griegos fueron un pueblo de artistas especialmente orientados a la arquitectura y escultura. La arquitectura, por ejemplo, de los griegos, fundamentalmente es adintelada, se le decía, porque era fruto de trabajo en equipo. Ellos hacían un trabajo en armonía, ya que eso hacía una gran perfección a la arquitectura. Por ejemplo, ellos crearon el templo donde tenían tipo así una planta rectangular, o podían estar rodeados de columnas, o puede ser así tipo en fachada. Y la escultura en donde ellos más se resaltaron, donde más se destacaron, vamos a decirle. Y uno de los que más repitieron en la escultura fue el cuerpo humano, que ellos representaban a héroes o a divinidades, y también a mortales. En la época arcaica, por ejemplo, que empezó en el siglo VI en el siglo 7 y siglo 6 antes de Cristo, en donde ellos empezaban a hacer figuras representadas normalmente así de manera estática, de frente y con postura rígida. Después empezó la época clásica, que viene del siglo V y parte del siglo IV también antes de Cristo, en donde las figuras se hicieron un poco más naturales y expresivas, ¿verdad? Adquiriendo un poco más de movimiento y posturas menos forzadas. Y en la época helenística, que viene del siglo IV y II antes de Cristo, en donde ese periodo ya era un poco más realista. Las estatuas que hacían ya expresaba más, o sea, se trataba de representar la ideal belleza, sino la naturaleza tal cual es, ya sea alegre, dolorosa, bella o fea. Y desde el punto de vista arquitectónico, los griegos crearon 3 tipos de órdenes: el dórico, el jónico y corintio. En todos ellos, el soporte esencial es la columna, la que marca el carácter del estilo. El dórico, por ejemplo, más antiguo, se caracterizaba más así por su sencillez. El jónico se definía más por las columnas que tenían un capitel en forma así de volutas. Y ambos surgieron entre los siglos 7 y el siglo 6 antes de Cristo. Y el corintio era una variante nada más del jónico. Era un poco más tardío, que apareció en el siglo 4 antes de Cristo, y su principal característica, si vamos a decirle, que era la hoja de acanto. Y nada más. Bien, la organización jurídica de Atenas, había muchos pensadores y quienes ya estuvieron en esa época. Y Atenas en esa época no tenían leyes, y no había ley escrita
por el cual por la cual ella tenía que ceñirse, ¿verdad? Para que alguien pueda estar ocupando algún cargo. O sea, que los cargos ocupaban a través de costumbre, a través de lo que decían los nobles, lo que decían lo que estaban las clases sociales más altas. Ellos elegían entre sí nada más quienes iban a estar ocupando cargo. Entonces la sociedad estaba preocupada, la sociedad, eso exigía que haya una ley escrita. Entonces el que ocupó cargo en esa época, en ese momento, fue Dracón. ¿Quién fue Dracón? Fue uno de los arcontes también. Arconte es uno de los cargos más altos que puede ocupar, que se ocupaba, una de las clases más altas que se ocupaba en esa época. Dracón fue el que elaboró la primera ley, pero su ley se caracterizaba con gran dureza, que casi todos los delitos que se cometía, que el ciudadano ateniense cometía, a veces se castigaba con la muerte. Y su ley era muy severa. Es por eso que se decía de que su ley no se escribía con tinta, sino que se escribía con sangre. Y lo que se regían más ya con la ley que él hizo, y restó más autoridad entonces a los patrias. Patria se llamaba los nobles, quienes perdieron más control en esa época, en ese tiempo. Después de Dracón, ya que Dracón, los ciudadanos no estaban contentos ya con sus leyes, porque no sentían que el pueblo que estaba más abajo no podría ocupar ningún cargo alto en la sociedad en esa época. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? También desterró a Dracón, lo echó ahí, lo desterraron de ahí, lo enviaron al exilio. En esa época estaba un gran pensador, un gran militar político llamado Solón, quien ganó el apoyo del público, el apoyo del ciudadano en ese momento también. A él le dijeron para que sea de repente, para que sea tipo un dictador, para que sea tirano. Pero ¿qué hizo él? No aceptó ser tirano, pero sí aceptó un cargo entre los arcontes, que los compañeros más adelante nos van a ir explicando cada uno de esos qué significa y qué hacían. Aceptó el ser arconte. ¿El que hizo? Terminó con una situación que generaba la injusticia, canceló la deuda de los que habían caído en esclavitud, de lo que hizo anteriormente Dracón, y benefició en gran parte a los campesinos. Dividió las clases sociales que pertenecían de acuerdo a su riqueza. O sea que en 4 clases sociales él dividió: los nobles, caballeros, servitas y tetes. Estos sistemas políticos dividió de acuerdo a las clases, de acuerdo a su riqueza otra vez. Digámosle que, por decirlo de esta manera, el que tenía más poder económico pertenecía a la clase de los nobles. El que no tanto, el que tenía como para poder mantener un caballo y llevar la armadura, ayudar a los soldados cuando había un combate, eran denominados los caballeros, quienes eran el segundo, estaban en el segundo clase social. Y luego venían los seuguitas. Los seuguitas eran comerciantes, eran alfareros, eran trabajadores, eran los que le ayudaban a realizar las armas a los soldados, aunque no tenían tantos soldados Atenas en esa época, sí, pero sí en menor porcentaje tenían. Y por último viene la 4ª clase social, que eran los tetes. Los tetes eran los campesinos quienes no tenían, digámosle, un sueldo X, sino que ellos trabajaban así para poder mantenerse y ganar el pan de cada día dentro de su casa. Y en ocasiones también los tetes, a veces en el otro, lo que Solón hizo fue también que abolió todo lo que hizo también lo que Dracón primeramente había escrito, porque
anteriormente se iba a la cárcel o perdían su libertad, lo que debían muchísimo, se convertía en esclavo. Eso abolió Solón. Solón hizo era de que ya no se vaya a la cárcel, lo que tenía mucha deuda, eso totalmente abolió Solón. El compañero Flor nos va a estar explicando más sobre Pisistrato, Clístenes y Pericles. Sí, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora Pili, profesora Evelyn. Estoy con un poquito de cuadro gripal, no sé si me ven y me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, yo estaría hablando de los citratos. Sería una secuencia de gobierno. Los citratos ya serían los dictadores, o sea, es el dictador de esa época. Pese a la reforma de Solón, la situación de Grecia... Pisístrato y es una persona. Pisistrato, sí, es una persona. No con P, Pisístrato. Pisistratos, sí, Pisistratos. Pisistratos. No. ¿Está bien? ¿No? Pisistratos. Pisistrato. O sea, que tiene que llevar tilde así, profesora, ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Tiene que llevar una tilde o cómo es? Claro, Pisistrato. No es Pisistrato. Ya. Porque yo tengo Pisistratos. Bueno. Pese a la reforma de Solón, la situación de Grecia seguía siendo mala para el pueblo, que no podía ver a uno de ellos en los cargos más importantes. Así, Pisistratos, en el arcontado de Comeas, se alza con el poder con ayuda militar, típico de un dictador. Se impone e instala la tiranía, la que consistía en usurpar el poder por la astucia o violencia. En Atenas, los tiranos quedaban fuera de la ley. A través del Estado hizo préstamos a los pobres, fomentó la industria. Le sucedió en el poder su hijo Hiparco, quien se convirtió en déspota. Déspota es una persona que gobierna con un poder total sin someterse a leyes. Se convirtió en déspota que veía conspiraciones en todos lados. En todos lados él veía conspiraciones. Veía una reunión, una persona que se reunían, ella era una conspiración en contra de su gobierno. El pueblo, cansado de su tiranía, se levantó en contra de él y lo derrocó. Le derrocó a los Pisistratos. Luego vino la democracia de Clístenes. La democracia de Clístenes, como dice, él fue ya una persona que implantó la democracia. Con el apoyo popular, Clístenes dirigió el movimiento que derrocó al tirano Hiparco. Reformó la constitución ateniense y para evitar la tiranía instaló la institución de ostracismo. ¿Ostracismo qué sería? Ostracismo es el destierro a que se condenaba a los ciudadanos que se consideraban un peligro para el pueblo, un peligro para la ciudad. Este era una medida que consistía en enviar al exilio a aquellos que pretendían destruir la Constitución. Eliminó las 4 clases sociales y dividió en 10 tribus o distritos, estableciendo la igualdad de todos. También elevó a 500 los miembros de la Bulé, elegidos 50 por cada tribu. Todos los ciudadanos podían acceder a todos los cargos públicos. Por estos logros políticos, sociales, es considerado el padre de la democracia ateniense. Él implementó lo que es la democracia luego de la tiranía
de los Pisístratos. Luego vino la reforma de Pericles. La reforma de Pericles continuó lo que fue la democracia de Clístenes. La reforma de Pericles la reforma continuaba con Pericles, quien estableció que toda la magistratura debían ser sorteadas y remuneradas. Solamente los 10 generales o estrategos debían ser electos por voto. Con Pericles obtuvieron la dirección de los ejercicios y la administración del Estado. Reformó el tribunal de los eliastas, los cuales eran sorteados de entre los ciudadanos. Este sustrajo las funciones judiciales del aeropago. Era presidio por un ex arconte, que no poseía además las funciones de un juez. La defensa era llevada por el procesado. No existía abogado. Aparecieron en su reemplazo los logógrafos. Los logógrafos eran escritores que cobraban para componer discursos para que otros oradores lo pronunciaran. Los logógrafos que escribían la defensa de otros se limitaban el uso de la palabra al tiempo que duraba en vaciarse una vasija de agua a través de un tubo, gota por gota, se derramaba, que recibía el nombre de clepsidra. Esos son los tipos de gobierno que se tuvo, de la tiranía a la democracia y a la reforma de la democracia. Hasta ahí tengo, compañeros. ¿Se me escucha, profe? Sí, súper bien. Yo les voy a hablar de las instituciones atenienses. Entre ellas está el Arcóntado, Areópago, el Senado Bulé y la Asamblea o Eclesia. El Arcóntado en sí era el gobierno que sustituyó la monarquía por la oligarquía. El consejo estaba formado por 9 miembros que se nombraban anualmente por el pueblo en sí, y los ciudadanos que se elegían eran de primera clase. Entre los ciudadanos de primera clase estaban el arconte rey, que en sí sus funciones eran solamente religiosas, el polemonarca, que dirigía el ejército, el arconte apónimo, que en sí era visto como el protector de los huérfanos, de los pobres, de todos los necesitados, y el desmotetas, que eran los magistrados restantes. Como eran 9, eran los 6 magistrados restantes que tenían en sí poder absoluto. Siguiente diapositiva. Después está el Areópago, que era en sí el consejo de ancianos, conformado por ancianos primitivamente, que eran nobles, y como habló hace rato nuestro compañero, admitió en su seno después de Solón no solo a los arcontes al abandonar su cargo, sino también a los magistrados que habían destacado por su buena administración. Constituían una corte o tribunal supremo respecto a la educación moral y la religión. Alan. Muy buenas noches, profesora, compañeros. Yo les estaré hablando del Senado o Bule y de la Asamblea Popular o Eclesia. El Senado o Bule comprendía anualmente por la Asamblea del Pueblo entre los ciudadanos de las 3 primeras clases, y su miembro llegaba a los 400. La edad requerida era de 30 años. Tenían funciones legislativas y redactaban leyes. Como pueden ver, la edad requerida era de 30 años y no de 60 como en Esparta, resultando así un senado
más activo y emprendedor. Además, el Senado era responsable ante la Asamblea del Pueblo y no irresponsable como en el de Esparta. Correspondía preparar las leyes que luego sometía a la Asamblea. La Asamblea Popular o Eclesia estaba compuesta por los miembros de las 4 clases sociales, mayores de 20 años y reconocía moralidad. En consecuencia, todos los atenienses eran legisladores, porque todos podían tomar parte de la elaboración de las leyes. Las reuniones se realizaban por la mañana 3 veces al mes, sin contar las convocaciones suplementarias. El día de la cita, los electores del campo acudían temprano a la Agora, plaza pública donde se celebraba la asamblea. Allí preguntaban las novedades de los habitantes de la ciudad y se informaban en amena charla acerca del objetivo de la reunión. Los electores no pasaban de 15.000, luego de 20.000 a 30.000, siendo necesarios 6.000 sufragios para tomar una decisión. Por ser difícil reunir esa cantidad de ciudadanos, se llegó al siglo V a retribuir con algunos la presencia de los electores a fin de recompensar así la pérdida que les ocasionaba el cumplimiento de sus deberes cívicos. Luego se abría la ceremonia con sacrificio. Empezaba luego la discusión de las leyes y los oradores subían al estado actual tribunal, plataforma tallada en la roca con 3 grados de acceso, que dominaba el derecho de hablar primero. Luego se producía algún tumulto después de las discusiones, y llegando el momento de aprobar o rechazar alguna ley, levantaban la mano los que votaban por la afirmativa. Otras veces se computaban uno a uno los votos, como en nuestros modernos escrutinios, especialmente para el ostracismo. A continuación, la compañera Lara le estará hablando sobre el gobierno de Atenas. Buenas noches, profesoras y compañeros. En cuanto a Atenas, está ubicada en Grecia, al sureste de Europa, en la península Ática. En cuanto a su gobierno, la monarquía como sistema político duró en Atenas hasta el año 1066 a.C. Codro fue el último rey. Tan digno fue que en su honor se suprimió la monarquía, ya que nadie lo podría igualar. Ya luego pasó a la oligarquía de 9 arcontados y finalmente, como había mencionado el compañero, Clístenes derrocó la tiranía e instauró la democracia. Clístenes fue el primero en la historia de la humanidad que creyó en el poder del pueblo para tomar decisiones de gobierno, de legislación y de justicia. Básicamente nuestros 3 poderes actualmente. La sociedad, primeramente los eupátridas, que significa bien nacido, estaba compuesta por los propietarios de grandes extensiones de tierra. Este grupo participaba de la política y así también ocupaban todos sus cargos. A continuación, vemos que Solón dividió en 4 clases sociales, a los que pertenecían primeramente los nobles, que eran aquellas 500 familias de sangre azul. Luego, en segundo lugar, vemos los caballeros, que vendría a ser la clase media, los eugitas, que son los artesanos, digo bien, y los tetes, por último, que eran aquellos que en general trabajaban para subsistir. Y finalmente, Clístenes eliminó estas 4 clases sociales instauradas por Solón, para lo cual lo dividió en 10 tribus o distritos, coincidiendo de esta forma las distintas clases sociales que vivían en la misma tribu. De esta manera, distribuía en cada una de estas a los ciudadanos de distinto origen y condición social, igualándolos por el simple hecho de vivir juntos. En cuanto a la organización política, se dividió en 4 clases proporcionalmente debido a su fortuna. En estos tomaron en parte el gobierno, ya sea cuerpos del arcontado, el areópago, que fueron conservados. Después el Senado o Bulé de 400 miembros y en la Asamblea del Pueblo, que fueron instituidos.
Hasta entonces, república aristocrática, se vio libre de disturbios y ya más tarde se transformó en república. En cuanto a la educación, el niño permanecía en el seno familiar hasta los 7 años, al cuidado de la madre o la nodriza. A continuación, el niño pasaba a manos de un pedagogo encargado de vigilar sus costumbres y conducirle a la palestra y a las clases. La educación integral en esta época comprendía la formación de las letras, la música y la gimnasia. En cuanto a la educación media, la finalidad de esta etapa es la preparación para los estudios superiores. Las escuelas de gramática de Gobier proliferaron por los pueblos gracias a la cultura helénica. El contenido de la enseñanza media se sustentaba en el estudio de la literatura y las matemáticas. A los 18 años, el joven daba por finalizados sus estudios en la escuela media. Una vez finalizado también el servicio militar de 2 años, se iniciaba la enseñanza superior. Los estudios superiores eran la retórica, en mayor medida la política y filosofía, y en menor medida los estudios técnicos, como eran la geografía, la astronomía o la medicina. Compañera Sofi. Tu micrófono, Sofía. Perdón, ahora sí me escuchan. Ok. Yo les voy a estar hablando sobre Esparta, el nacimiento de los espartanos, la forma de gobierno en cuanto a lo social y el sistema político. Nos dice que el Estado espartano nace como consecuencia de la invasión doria a los aqueos en Peloponeso. Su estructura política y social era controlada por la nobleza, que se caracterizó por su marcada estructura militar fundada por los dorios. Nos dice que fue una invasión doria a los aqueos. ¿Y quiénes fueron los dorios? Los dorios fueron una de las principales tribus griegas antiguas, distinguidas por su idioma, su tradición histórica y en cuanto a lo social. Cabe resaltar que cierto tiempo se consideró su irrupción como una invasión que desestabilizó los estados micénicos, destruyendo sus formas culturales y sustituyéndolas por las invasoras. ¿Y quiénes fueron los aqueos? Los aqueos, o sea, más bien, aqueos es uno de los nombres colectivos utilizados para el conjunto de los griegos en la Odisea y en la Ilíada de Homero. Tuvieron su periodo de esplendor en el año 1600 a.C. y su caída probablemente sucedió alrededor del año 1100 a.C. A los aqueos se les puede considerar como los primeros griegos de la historia. La forma de gobierno. La forma de gobierno empezó como diarquía, 2 reyes, y posteriormente oligarquía del griego oligos, pocos, controlada por el sector social privilegiado, espartanos o iguales. La organización política de Esparta estaba integrada por estas instituciones. Bueno, la diarquía. La diarquía nos dice que es sinónimo de 2 reyes, y posteriormente oligarquía es controlada obviamente por 2 reyes. Entonces, significa número reducido de personas en donde el gobierno de Esparta radica en 3 instituciones, los cuales estaremos profundizando más adelante. El primero, 2 reyes que tienen funciones totalmente distintas. Un rey que se encarga de los asuntos religiosos y otro rey que se encarga de los asuntos civiles, así como la ciudad y asuntos militares. Compañero, ¿puedes pasarme a la otra diapositiva, por favor?
Vos estás viendo ahora, Esparciato, Esparciato. Sí, el otro, ese estaré viendo después. Ahí está. Organización política. Los reyes. Tenían 2 reyes cuyas funciones eran honoríficas y las ceremonias religiosas. Bueno, nos dice que los reyes eran los diarcas o reyes de Esparta. Fueron al menos desde la reforma política atribuida a Licurgo, siglo 8 a.C., una pareja de monarcas que dirigía dicha ciudad. Durante la antigua Grecia, uno pertenecía a la dinastía de los Agiadas, de origen dorio, y el otro a la de los Euripóntidas, de origen aqueo, enraizadas ambas, según la leyenda, en 2 gemelos, descendientes de Heracles. Ambos reyes tenían igual rango. El eforado. El eforado era un colegio de 5 magistrados, los éforos elegidos por la asamblea. Sus funciones eran controlar las actividades de los reyes y los demás funcionarios administraban la justicia. Nos dice que el eforado fue el encargado de custodiar, preservar y reforzar tradiciones. Entre las características de la dignidad de éforo podemos contar que ejercían su cargo por 1 año, y el de más edad era nombrado el epónimo, dando su Tu sonido, Sofía. No, profesor, te congeló la pantalla. Profe, creo que está un poco inestable su internet. En todo caso, lo que puedo hacer es desactivar su cámara y Ahí así se el conectó de internet vuelta, más profe. rápido. Disculpen, compañeros, que estoy con una conexión inestable. Ahora continúo. ¿En qué estaba? En el eforado. ¿Qué tiempo va a ser? Eforado. Bueno, tenían la obligación de convocar y presidir la apella, disfrutando de poderes legislativos y judicial plenos, con autoridad disciplinaria sobre el conjunto de los ciudadanos, incluidos los diarcas. Además, tenían la potestad importante de interpretar las leyes y normas de carácter consuetudinario. Pasamos a la jerusía o consejo de ancianos. La jerusía o consejo de ancianos, formado por 28 hombres de más de 60 años, tenía la función legislativa. Era uno de los órganos de gobierno de la antigua Esparta. Estaba realmente formada por 30 miembros en total, de los cuales 28 tenían que tener más de 60 años, y es decir, ya exentos del servicio militar obligatorio. Y a los 2 miembros restantes eran los 2 reyes espartanos, estos independientemente de su edad. Las funciones de la jerusía era el legislativo, encargándose de debatir y preparar las propuestas legislativas que debían someter a la aprobación. Así también, a la inversa, la Gran Retra sugiere que podía anular las decisiones tomadas por la apella y si creía que distorsionaban las propuestas iniciales. Pasamos a la asamblea o apella, integrada por los iguales mayores de 30 años que reunían todos los meses y trataban asuntos políticos. El poder era de aceptar o rechazar las leyes y decretos propuestos primero por los reyes y más tarde por el Consejo de la Jerusía. No tenía iniciativa legislativa y solo podía aprobar lo que ya estaba hecho sin ninguna modificación o rechazarlo totalmente. Formaban parte todos los ciudadanos espartanos por encima de los 30 años. También a la asamblea solo se podían dirigir los más altos magistrados.
principalmente los reyes y los éfores. Excepto aquel que estuviera llamado, se organizaban asambleas ordinarias cada luna llena y extraordinarias cuando hacía falta por causas excepcionales. Así también las asambleas se hacen en un lugar concreto al oeste de la ciudad. La asamblea podría proclamar la guerra, también hacer la paz y acordar armiticios. También los acuerdos de éfores y reyes con estados extranjeros tenían que ser ratificados por la asamblea. La siguiente presentación, por favor. O sea, la anterior, por favor. Esa. En cuanto a lo social, los espartiatas o iguales eran pueblos dorios que invadieron Peloponeso y sometieron a las otras clases sociales. Solamente ellos poseían todos los derechos inherentes a la ciudadanía y por ello participaban en el ejército y podían acceder a los cargos públicos. Los iaconios o periecos eran parte de la población anterior a las invasiones dorias. No poseían derechos civiles, si bien tenían derechos comerciales y su situación no era mala. No podían servir en el ejército si el Estado lo requería. Los ilotas eran las clases que estaban sometidos a servidumbre de los espartanos, ya que el Estado espartano cedía a los esparciatas para que los trabajara y eran sometidos a dejaciones por los espartanos. Nos dice que los espartiatas eran ciudadanos de pleno derecho, agrupados en 3 tribus y varias obras, agrupaciones de carácter territorial y no gentilicia. Se puede dedicar a actividades militares y también se podían dedicar a asegurar el sustento. Los iáconos o periecos. Laconia. ¿Perdón? Laconios, compañera. Eso sí, los iaconios o periecos. Hombres libres que carecen de derecho político, que vivían en las aldeas de la Laconia dedicados a la artesanía, la agricultura y el comercio. Se supuso que las poblaciones no dorias que fueron conquistadas por las espartanas no pagan tributos ni sirven al ejército. Bien, ya que la compañera Lara nos estuvo explicando, ¿verdad?, cómo era la educación ateniense, que es totalmente distinto de lo que es la educación espartana. Los espartanos, sin embargo, según Licurgo, según un estudioso de aquella época, el ciudadano nace y vive para la patria. El niño pertenecía a la ciudad antes que a sus padres. El niño era presentado en el Senado y si no era defectuoso se devolvía a los padres. Al nacer, tal era decir que el niño al nacer ya se le llevaba y se le presentaba en el Senado, donde era controlado por los ancianos que estaban en la Jerusía. Ellos veían si es que el niño no era defectuoso, si es que estaba todo bien, si es que podría servir en el ejército. Si es que podría servir en el ejército, sí, entonces le daban nuevamente a los padres para que puedan llevar y estar educándole hasta los 7 años. Si es que el niño tenía algo defectuoso y no podría servir en el ejército, entonces se le tiraba a algún precipicio o se le abandonaba en algún lugar X donde alguna persona después por ahí le recogía y lo llevaba, pero no era devuelto a los padres. De los padres, bueno, se le enseñaba, de los padres después se salía otra vez a los 7 años y después se iba nuevamente a cargo del Estado que daba. Se le enseñaba escritura, canto y poesía, pero en menor grado todo esto, no como se enseñaba en Atenas, por ejemplo. Las niñas aprendían a hilar, tejer, música y una vez casadas pasaban a consagrar su vida a la dirección del hogar. A la mujer, a la niña se le enseñaba matemáticas, se le enseñaba algunas cosas como administrar, porque ellas eran las que se quedaban en la casa mientras los maridos se iban a combatir
a la guerra, ellos se quedaban a cargo de la criatura, a cargo de los niños, a cargo de la manutención del hogar, y como también ellas se encargaban de dirigir a los ilotas, que eran de la última clase social que era en esa época. Era más o menos como esclavo de los ilotas. A los 7 años, ese niño, así como ya está diciendo hace rato, volvía a manos del Estado, consagrando el día para adquirir destreza y resistencia. Se le enseñaba toda clase de resistencia, toda clase de ejercicio físico al niño. Ellos tenía que tener resistencia en todos los sentidos. Se le ponía al frío y al calor. A menudo se le hacía caminar donde había dentro de alguna roca o un lugar espinoso, descalzo, para que ellos puedan acostumbrarse a esa vida más adelante, acostumbrarse a la vida guerrera, acostumbrarse a la vida de una persona que podría pasar por momentos no tan buenos después de los 20 años. Se le flagelaba en el altar. A menudo a ellos se le pegaba y tampoco no se le permitía a ellos omitir algún tipo de dolor bajo ningún sentido. Si fuera así, entonces al niño se le sancionaba y era objeto de todo tipo de burla. Se le alimentaba deficientemente para obligarle a robar. No se le daba la comida suficientemente, porque si se le tenía que obligar a robar, si es que el niño tenía que robar su comida, si es que era sorprendido, entonces nuevamente se le flagelaba, se le pegaba en otro sentido. Pero si es que el niño optaba por no robar, entonces era considerado un inútil también en otro sentido. Entonces no tenía prácticamente salida. La única forma, la salida que tenía, el niño tenía que robar la comida, pero no tenía que ser sorprendido cuando se le alababa así, de esa manera. El espartano no se dedicaba a la ganadería, ni a la agricultura, ni al comercio. Lo hacía la otra clases sociales. O sea que los periecos, o los laconios, los periecos, y los ilotas, que eran las otras clases sociales. Los periecos eran, así como nos explicó ya los compañeros anteriormente, era un ciudadano que estaba también ahí en Peloponeso, que perdió su territorio y quedó a cargo de Esparta, y a la vez a cargo de los periotas estaban los ilotas en ese momento, que quedó finalmente en el tercer lugar de la clase social en Esparta. El espartano, así como estuve explicando, era a los 7 años, era devuelto nuevamente al Estado, y a los 13 años se le quitaba toda la ropa, se le tiraba en el monte para que pueda acostumbrarse tipo a una vida sacrificada, a una vida de sobrevivencia, que tenía que sobrevivir. A menudo ellos no volvían, porque eran muertos por algunos animales, o ya sea por el inmenso frío o por otra índole. En algunos libros, profesora decía a los 17, en otros decía a los 20 años que volvía nuevamente ese ciudadano y ya podría pertenecer al ejército. Entonces entraba él en el ejército, ya tenía toda la destreza de un guerrero. Desde chico a él se le enseñó a tener coraje. A menudo a ese chico también se le llevaba cada año, cuando había una gran fiesta, una costumbre así, que se le lanzaba en el campo donde estaban los ilotas, y a quienes les alcanzaban esos niños lo mataban. Esa era una costumbre que se hacía cada año. ¿Por qué hacía también eso? Porque los ilotas ya eran muchos, y entonces tenía que reducirse en cantidad también, porque ellos también le tenían miedo en caso de que se levantaban en contra de ellos. Asimismo también el niño, cuando tenía más coraje, en algún momento dado,
se le llamaba, y cuando algún hilota cometía algo que mereciese la pena de muerte, entonces ese niño lo mataba con la lanza para poder ganar más coraje todavía. El ciudadano espartano a partir de los 20 se iba y servía en el ejército, combatía hasta los 30 años, era obligatorio. A los 30 años el espartano podía casarse. Ahí recién se le obligaba, constantemente se le orientaba a que case, a que se una de matrimonio. Una vez ahí ellos tienen que tener, la mujer al menos tenía que se le orientaba luego para que pueda tener muchos hijos. Aquellos espartanos que no podría tener hijos era objeto de toda burla también en ese sentido. A la vez otro ciudadano que era objeto de toda burla también, las personas o los espartanos que estaban un poco excedidos de peso, porque ellos no tenían que estar excedidos de peso en ningún sentido. Perdón que te interrumpa, Pedro. ¿Quiénes faltan exponer de tu grupo? Falta Lilian, profesora. Lilian avisó que su micrófono no estaba funcionando hace rato y me escribió. Ella nomás ya falta de todas las personas que había leído. Profesora Evelyn. Cintia y Carmen. Están ausentes entonces, ya. No, Cintia y Carmen está. Después de mí van a poner profesora. Pero como 3 veces ya interveniste, entonces ahí ¿vos estás leyendo otra parte o así se distribuyeron? No. Así como verán, no estoy leyendo en ningún lado, ¿verdad? Solamente estoy explicando sobre lo que es la cultura y educación espartana. No, pero por el orden nomás, como pusiste primero, después tus compañeros y después volver otra vez a poner vos. Ya entiendo. Yo puse primeramente profesora porque Lilia en ese momento todavía no, o sea que no estaba funcionando su micrófono, entonces puse la parte de ella, pero al final entonces puede tocarle a ella para que no quede sin exponer también, si usted así lo considera. No entiendo, que porque vos decís su parte se va a considerar su exposición. Buenas noches, profesora, doctora. Sí. Hace rato no estaba funcionando mi teléfono en realidad porque estoy con teléfono nomás y por eso lo que no pude ya participar. Bueno, la predisposición y la preparación previa hacen parte a la nota final. Bueno, traten de redondear la idea porque se están yendo por otros lados y tengo que dar los puntos correspondientes. Bien, termino este profesor un poquitito y después ya le paso al otro compañero también. Pero ya básicamente ya está, esto era la educación espartana. Entonces paso ahora, acá tengo la siguiente diapositiva de lo que es la diferencia entre Esparta y Atenas, la gran diferencia que había entre ellos. Creo que, y esta parte le toca poner a otra compañera, y lo que era la concepción filosófica de derecho en ese tiempo, lo que había, lo que los sofistas y los filósofos más sobresalientes de esa época. Compañera Cintia. Buenas noches, profesora, y buenas noches, compañeros. Bueno, yo les voy a estar hablando un poco de los sofistas y Sócrates. Los sofistas, la primera escuela que se decidió a afrontar los problemas del conocimiento ético, fueron los sofistas en el siglo V a.C. como Protágoras, Gorgias y Hipias. Eran un grupo de pensadores y oradores. La fuente del conocimiento no era directa, sino la fuente del sino a través de escritos de adversarios tales como Platón, que transcribe los diálogos de los sofistas con Sócrates. Los sofistas provienen de la palabra griego, que significa sabios, que proviene del... ellos eran un grupo de oradores que iban por las calles, por las plazas, enseñando. Ellos enseñaban más que nada 2 cosas, la retórica y la oratoria. Es decir, hablar bien en público y cómo persuadir a las personas por sus propias ideas. Para poder sustentarse, los sofistas tenían que sustentarse de una postura filosófica, que es el relativismo. El relativismo plantea que no hay una verdad única, sino que es relativa.
Sócrates, gran adversario de los sofistas, vivió en Atenas desde el año 469 a 399 a.C. Más bien fue un sabio de la vida, un filósofo teórico. Discutía de una manera muy característica, multiplicando las preguntas y sacando después sencillas conclusiones de las respuestas afirmadas, que nada sabía, solo sé que no sé nada. Sócrates era una persona humilde y de origen humilde. Su papá era escultor y su mamá era partera. No le interesaba tanto las cuestiones materiales económicas. Nunca escribió nada, no dejó registro escrito. Todo lo que conocemos de él es gracias a Platón, quien escribió la mayoría de sus diálogos platónicos utilizando a Sócrates como interlocutor principal. Sócrates, también a diferencia de los sofistas, no se consideraba sabio, porque él decía que había muchas cosas que desconocía como cualquier otra persona. En el oráculo, el dios Apolo lo consideró como el hombre más sabio. Y como Sócrates era una persona muy creyente, él no dudó de eso, pero sí se preguntaba cómo él podría ser el hombre más sabio si él sabía que no sabía nada. Entonces ahí nace su frase célebre: solo sé que no sé nada. Estaba consciente él de su propia ignorancia, entonces concluye en eso consiste la sabiduría. Al comprender eso, él entiende también tiene una misión, que es transmitir de alguna manera ese conocimiento. La importancia de reconocer la propia ignorancia pone en práctica con las personas de su ciudad, con su método llamado método socrático, la refutación y mayéutica. La refutación, las cosas que decía la otra persona, utilizaba argumentos o frases que contradigan el pensamiento de la otra persona. Cuando la otra persona se da cuenta que no sabía lo que había dicho, que sabía que se queda como en la nada en su ignorancia, se queda sin saber qué es eso de lo que creía saber. Ahí aplicaba su método mayéutica. Significa el arte de dar a luz. Sócrates decía que él era como su madre. Su madre ayudaba a dar a luz a personas y él a dar a luz a nuevos conocimientos. Sócrates ayudaba también a los demás haciéndoles preguntas que puedan ayudar a encontrar su propio conocimiento o un conocimiento verdadero. Le cedo la palabra a la compañera Carmen. Buenas noches, profesora, compañeros, ¿qué tal? Soy Carmen Jiménez. Yo también le voy a estar comentando un poquito más de la filosofía griega. Los griegos fueron los creadores de la filosofía. Los grandes interrogantes del mundo y de la vida del ser humano fue para que se generara la filosofía. Los primeros pensadores griegos fueron considerados físicos. Se preocuparon en desempeñar misterios del mundo físico, buscaron el arqué, o sea, el origen material de las cosas. Desde el siglo VII a.C. empezaron a desarrollar su tarea desde distintos ámbitos geográficos, como el Tales de Mileto, los sofistas, había Anaxímenes, luego en el... Todo esto surge y constituye el régimen tradicional
aristocrático por el democrático. Tal situación dio origen a la educación nueva. Aparecieron los mejores pensadores que brillaron por sus ideas filosóficas, éticos, políticos, cultural, occidental. Y lo voy a estar hablando de Platón y Aristóteles, que fue uno de los fundadores de la filosofía griega. Platón nace en Atenas, 428-427 a.C., en el seno de una influyente familia aristocrática. Su origen notable le permitió disfrutar de una educación integral, gramática, la retórica, la música y la poesía. Aristóteles nace en Estargia, reino de Macedonia, en una pequeña ciudad al norte actual de Grecia. En torno del año 384, murió en el 322 en Calcis, en la isla de Eubea. Aristóteles es uno de los filósofos más reconocidos de la historia, junto con Platón. Los dos más grandes filósofos de la antigüedad han sido llamados el maestro de todo lo que saben. En la escuela de Platón se lo apodaba el nous, es decir, la inteligencia. Y durante la Edad Media llegó a ser conocido simplemente por el mote del filósofo. Aristóteles tenía 46 años, que Platón conoció cuando fue a vivir en Atenas, en Macedonia, una región al norte de Grecia. Durante su estadía en la academia de Platón, se distinguió como el más grande de sus discípulos. Cuando murió Platón, todos esperaban que Aristóteles fuera el sucesor de Platón, pero esto no fue así porque Platón le cedió el lugar a un sobrino. Entonces Aristóteles decidió volver a su ciudad natal, donde conoció donde educó al gran genio militar de la antigüedad, Alejandro Magno. Con el tiempo Aristóteles después fundó una escuela llamada Liceo. Se me fue, profesor. ¿Terminaron ya? Sí, profesora, terminamos, profesora. Eso fue nuestra exposición. Realmente a veces supera un poco también a la persona que está hacia acá, ¿verdad? Y supera para exponer un poquitito, pero eso fue nuestra presentación, profesora. Bueno. Creo que todavía hay cuestiones que ajustar en relación a la pertinencia, a la presentación, a la previsión de los elementos de la preparación. Quedar semanas sin batería pero por lo menos predisponerse y tener todo listo. Dentro de todo, si es un trabajo, si lo hicieron en equipo, no. Habla de, como les dije, la presentación de cada uno. Y sobre todo el aporte en relación a lo que es la cátedra. No sé si ustedes se fijan en el programa de estudios para poder hacer sus respectivas presentaciones y en base a eso hacer la asignación de los temas. Todo lo que dijeron, rescato algunas cuestiones, pero estamos en la Facultad de Derecho y no en la Facultad de Arquitectura o de Nutrición. Porque ¿qué es lo que nosotros esperamos o por qué en esta cátedra o por qué para ser estudiante de Derecho estudiamos a los griegos o a la civilización helena? Por la forma que se habrán organizado. Recuerden en la primera clase, persona, grupo, sociedad, estructura,
organización, instituciones políticas, sociales y jurídicas. Hicieron muy bien las menciones en relaciones a las estructuras sociales de lo que es, por ejemplo, las dos más grandes polis. Polis quiere decir eran las ciudades-estado. Grecia, ¿por qué se destaca Grecia? Por su organización. Ya en aquel tiempo tenían la capacidad de organizarse como lo que nosotros ahora conocemos como Estado. La polis es el antecedente del Estado organizado. Tema de examen, ¿cuáles son las polis más importantes de Grecia? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué? Porque estaban organizadas y sentaban las bases de un Estado. ¿Cuáles eran los elementos del Estado? Habíamos visto en la unidad 1. Es una organización, están delimitados, tienen un territorio. Entonces, Esparta y Atenas son diametralmente opuestas. Las dos son polis griegas, las más organizadas, pero existen otras también. O sea, los griegos ya se organizaban en mini estados. Por eso le estudiamos, no porque comían, ni cómo era su cama, ni genial para la Facultad de Arquitectura, por ejemplo. Pero para la Facultad de Derecho estudiamos sus instituciones. Entonces, vuelvan a la institución y organización social, los estratos sociales que generaban otra vez formas de interacción entre esos estratos sociales. Hicieron muy bien diferenciar entre Esparta y Atenas. ¿Por qué? Porque Esparta era más militar y Atenas era más cultural. Hay varias diferencias puntuales que también son temas de exámenes en lo que es la cátedra, que necesitamos que tengan sentadas esas bases, ¿verdad? Por ejemplo, Esparta, ¿verdad? Tenía, por ejemplo, tenía las leyes así más drásticas, por ejemplo, ¿verdad? Tenían las leyes de Licurgo. En Atenas tenemos a las reformas o a las leyes de Solón. En Esparta las leyes eran inmutables. Sin embargo, en Atenas tenemos los reformadores que venían y traían reformas constantemente. Rescataron muy bien, pero tienen que investigar también porque leen nomás también y tampoco leen, no están empapados. Clístenes era una sola persona, no es los Clístenes, o sea, era el nombre de una sola persona. O sea, era un reformador griego. Y así sucesivamente mencionaron a las grandes figuras con aportes. ¿Por qué rescatamos a esos tres reformadores atenienses? Porque iniciaron el proceso de lo que hoy conocemos como organización democrática. ¿Con quién comienza? ¿Cuáles muy bien que empezaron a organizarle y darle ¿por qué hablamos de la democracia? Y por eso que como forma de gobierno y les estudiamos a los griegos, porque ellos en aquel tiempo ya fueron los que crearon una forma de delegar el poder o de hacer un poder representativo, pero que el poder recaía en el pueblo, en el demos, en el pueblo, en el demos, en la democracia. Y empiezan a tirar lo que nosotros conocemos ahora como los comicios, las elecciones, ¿verdad? O sea, agruparse en asambleas. Esas son organizaciones político, jurídico y sociales. Y centrarnos en eso, en esta cátedra. Obviamente que la civilización griega es una civilización importante en todos los aspectos. Pero en esta cátedra lo que rescatamos, y vuelvo a reiterar para las siguientes exposiciones,
céntrense en el aporte principalmente jurídico derivado de la organización política, de cómo se estructuraban a la hora de gobernar. Hablaron, por ejemplo, de la diarquía de los dos reyes en Esparta. O sea, esa parte rescato perfectamente. Pero que tiene, dentro de todo, es lo que se ve que estudiaron o que se compenetraron con lo que iban a decir o simplemente hicieron un repaso de una lectura, ¿verdad? O sea, todo lo que les estoy diciendo es reforzar con material de lectura de la cátedra para ir sentando las bases sobre esas organizaciones, las diferentes clases sociales, tanto de Esparta como de Atenas, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, tenían 3 clases principales en Atenas, clases sociales de Esparta y clases sociales de Atenas, ¿verdad? O sea que también conocían el tema de la esclavitud, como ya habíamos visto en las primeras civilizaciones también, y sobre todo hablar del proceso democrático en Atenas, que se consolida, porque comienza con las reformas de Pisístrato, después con las reformas de Clístenes, y termina de consolidarse esa creación y se llama el siglo de oro de la democracia ateniense con Pericles. Todos son, por decirlo así, eso lo debatimos mucho en el año anterior, por ejemplo, como hay debates como quién haya sido el padre de la democracia, pero en realidad cada uno dio un aporte significativo. Por ejemplo, en las reformas de Pisístrato tenemos las transformaciones que se hicieron a la Constitución que había hecho Solón. Se crearon, por ejemplo, propietarios en el reparto de las tierras, o sea, nociones de igualdad. Se fundó la primera biblioteca ateniense, reorganizó el culto, ¿verdad? Entonces, si bien todavía tenía ciertos vestigios como de dictatoriales, pero su dictadura popular, ¿verdad? Y duró durante varios tiempos. Luego de eso vienen las reformas de Clístenes, ya donde divide al pueblo en tribus, en los barrios o en los distritos. Entonces, todos los ciudadanos pudieron aspirar a los puestos públicos, como el Senado, muy bien dijeron también las instituciones políticas, el arcontado y el aerópago, ¿verdad? O sea, había ya una igualdad completa de las clases sociales. Los números de senadores fueron de 500, ya en vez de 400, o sea, 50 por cada tribu. Y muy bien, como dijo el compañero, instauraron la ley del ostracismo. ¿Y qué es lo que es el ostracismo? Era una especie que... ¿Y qué era? ¿Por qué destacamos el ostracismo en Grecia? Porque es una figura, o sea, conocida como el destierro. O sea, era un castigo de expulsarlo del país, de la polis, del Estado, a una persona que había cometido de repente una cuestión muy grave contra la patria. Entonces, y se termina de consolidar con las reformas de Pericles, les repito, conocido como el siglo de oro de la democracia en Grecia. Entonces, por ejemplo, tiene las reformas del sorteo anual para llenar los puestos públicos, la reducción de los privilegios del aerópago, crearon un tribunal popular conocido como el Tribunal de los Eliastas, y ya aparece la remuneración por los cargos públicos y de los electores inclusive, o sea, la creación de las cleruquías para el pueblo, o sea, organizado, o sea, ya eran o sea, la noción de Estado organizado de la antigüedad, entonces encontramos en el pueblo de Grecia, ¿verdad? Y rescatamos principalmente las 2 ciudades-estado más importantes, Esparta y Atenas. Y hacer refuerzo sobre todo en
las diferencias, porque apuntaban Esparta, y esto lo pueden ver, y yo les recomiendo a todos mis alumnos, no sé si alguna vez, pero vuelvan a ver la película 300, pero pensando en esta cátedra. Hay que puedan rescatar cómo era la organización, ahí van a ver su senado, ver que eran un pueblo griego, pero totalmente, así como describió también Pedro, preparado para la guerra. O sea, sus ansias de poder, estaba todo el pueblo, o sea, toda la organización de esa polis era solamente dirigida justamente como una cuestión absolutamente militar. Entonces, rescatable porque es totalmente opuesto a los atenienses que apostaban a la paz, a fomentar la cultura, a fomentar la filosofía, a fomentar el pensamiento, pensar la organización en ideales, que hay justicia, que hay, digamos, que el poder reside en el pueblo. Entonces, y a partir de eso cerrar justamente con 300 se llama la película. No sé si alguna vez vieron, pero puedan volver a ver, pero con una mirada de la cátedra, de recordar estas instituciones, porque ahí es el pueblo espartano totalmente organizado con esa mirada militar diferente a la ateniense. Entonces, ¿por qué? Y cerramos con Atenas, porque dentro de esa formación cultural filosófica que tiene Atenas, apostada a las grandes bibliotecas, a las grandes concentraciones de debate, así como surgieron estos filósofos que cierran el contenido del programa que rescatamos. Hablaron de los 3 filósofos griegos más importantes, pero nos dieron de repente algunas características un poco personales. ¿Y qué nosotros rescatamos? Si bien la filosofía es muy amplia, estos 3 filósofos fundamentales dieron pensamientos o ideales del mundo jurídico. Porque cuando me hablan, por ejemplo, de Platón, no pueden dejar en esta cátedra de hablar de su obra, La República. ¿Y por qué La República de Platón? Porque tiene toda una cuestión del análisis del ideal de justicia. La República es como el estado ideal. Entonces les recomiendo también que lean La República de Platón, donde van a encontrar cómo él en aquel momento ya concebía el ideal de la justicia y hablaba de una justicia distributiva, parecido a lo que hablamos ahora como una justicia social, y también hacía sus críticas al gobierno y también tenía su ideal de sociedad. Entonces, eso es lo que rescatamos. Lo mismo que Aristóteles. ¿Y por qué le rescatamos a Aristóteles en el derecho? Todo muy bien, todo, pero hicieron una concatenación de su forma de aparición de Sócrates, Platón y Aristóteles, pero Aristóteles es el padre de la lógica, es el padre del razonamiento. ¿Y dónde le usamos Aristóteles en el derecho? Cuando hacemos sentencias judiciales de justicia, es ciencia. Hay que hacer razonamiento jurídico. Tengo una norma, con mi razonamiento como encuadro un hecho en una norma para que me dé una justificación razonada de por qué tomo una decisión. Aristóteles es el padre de la lógica, del pensamiento, del razonamiento. Entonces, ese es su aporte dentro de todos los demás aportes que tiene justamente a la forma del razonamiento y del pensamiento jurídico. El derecho no es hablar nomás, tiene que tener coherencia y fundamentación. La decisión que tomo, la norma que tomo, o sea, la norma, cómo se construye una norma en base a un sistema, no puedo hacer una norma contraria a la Constitución. O sea, esa es la ciencia del derecho. No es solamente hablar y contar palabras. Entonces, vayan, enfóquense otra vez
en esos puntos principales para rescatar el legado griego a el derecho y a las instituciones principalmente jurídicas. Entonces, volvemos. Cuando hablamos de civilizaciones antiguas y a lo largo también, porque vamos a ver en todas las otras unidades, formación de los estados nacionales, y ya viene Roma después, entonces es organización social, las clases sociales, en tanto, por ejemplo, centrarnos en Esparta, Atenas, son puntos focales y temas a ser estudiados para el examen. Lo mismo las organizaciones políticas, las formas de gobierno, el Senado, el arcontado, y lo mismo cómo constituían ya una forma más democrática, y también en Atenas cómo tenían las cuestiones de los dos reyes, sus asambleas, quién tenía preponderancia, quién hacía la administración de justicia. Esas son las cosas en que se tienen que centrar principalmente en estas civilizaciones antiguas y sobre todo con énfasis en esta cátedra. Y por último, obviamente, las organizaciones jurídicas que hacen a la administración de justicia, a la forma de organizaciones de sus leyes, y cómo principalmente en Atenas ese pensamiento cultural filosófico repercute en el pensamiento de los grandes filósofos para con su aporte dar justamente el legado al sistema jurídico, con, ya sea con Aristóteles principalmente con el razonamiento, cuáles eran las obras principales de Aristóteles, porque eso vamos a ver otra vez después en la Edad Media, que Santo Tomás de Aquino recoge esa filosofía de Aristóteles para seguir apostando a lo que es la lógica del razonamiento. Entonces, y Platón principalmente en la República, busquen la República, lean la República y van a ver de cómo en aquel momento ya concebía, por ejemplo, los vicios al momento de gobernar y cuáles eran las formas de justicia y la justicia ideal y distributiva de la que hablaba Platón. ¿Quiénes? Veo que puede ser Lili y Oliver. Sí, yo quisiera consultarle cómo hace rato tuve el inconveniente de exponer, si es que usted puede considerar mi exposición. Ahora que puedo solucionar todo, entonces... Lo que pasa es que ya pasamos la hora, ya vamos a llegar al fin de la hora, y por respeto también a los compañeros, entonces te recomiendo que, y a todos en adelante, que tengan la predisposición, la preparación correspondiente, porque este es, por decirlo así, el minuto de fama y es tu trabajo práctico. Entonces tenés que ponerle todo el empeño, todo el énfasis es en ese momento para que justamente podamos hacer la evaluación, y por justicia también con los demás compañeros. Y como sí, ya no justamente estamos... como hace rato te había mencionado, ya luego cuando estaban exponiendo los compañeros, ¿verdad? Que tuve el inconveniente, como estoy solamente en mi teléfono y además estaba por la calle, no pude solucionar, entonces llegando aquí pude solucionar el inconveniente y estuve en la exposición también de los compañeros. Ya no podemos retroceder porque ya el circuito y hacemos las devoluciones correspondientes. Entonces, no sé si fueron tomando nota, ya tiré también la consigna. Ahora la profesora Evelyn me va a ayudar con levantar materiales de apoyo, tanto de las unidades que faltan. Vamos a ir completando. Todo, tienen las temáticas por unidades hasta la 4 para que hagan el énfasis. Y bueno, y vamos a ir a lo largo de la semana, así como me dijeron, vamos a ir tirando preguntas en el foro. Vamos a crear foros de preguntas por día para que vayan haciendo ensayos, haciendo puntos focales de las cuestiones más importantes dentro de las 4 unidades temáticas que vuelvo a redondear. Igual vamos a hacer el recuento de la información para que el delegado y la delegada les puedan compartir, pero les insto a
volver a enfocarse en lo que esta cátedra realmente es lo que vamos rescatando de los diferentes aportes de las civilizaciones. Y vuelvo, es centrarse en organización social, política y jurídica. En este punto, el aporte también, la diferencia entre Esparta y Atenas, y sobre todo el aporte jurídico-filosófico de los filósofos atenienses, ¿verdad? O sea, de Sócrates, Platón y Aristóteles, pero con una mirada y una perspectiva mucho más jurídica. ¿Hay alguna pregunta, María Leticia y Oliver, para ir cerrando Sí, y nos doctora. conectamos en el Classroom? Sí. De hecho, ya respondió en parte mi pregunta, que tiene relación a que yo voy tomando apuntes de lo que los compañeros van diciendo en la exposición, pero de igual manera yo quiero saber de qué otro material podemos extraer información complementaria. Y usted acaba de decir que va a alzar en el Classroom entonces algunos materiales. Son cuestiones, pero no es el material, tenés toda la bibliografía de la cátedra. Ahí está. Tenés que recurrir a la bibliografía. A eso es lo que quiero llegar, que tenemos la bibliografía básica y tenemos la bibliografía complementaria, pero no tenemos, al menos yo no encuentro en su mayoría en forma accesible, gratuita, o sea que tendría que asistir a la biblioteca o algo así. ¿Qué me recomienda usted? Por supuesto, los libros, si no tenés medio para comprar libros, puedes ir a la biblioteca. En la biblioteca vas a encontrar todos los libros que están en la bibliografía que está recomendada y aprobada en el programa. Y obviamente por algo se recomendó y bueno, los libros están en esa biblioteca o en otra biblioteca, seguro que lo vas a poder encontrar. Buenísimo, gracias, profe. ¿Alguien más? Profe. Sí. Sí, soy yo nuevamente, Víctor Medina, justamente uno de los integrantes del grupo 4 que deberíamos exponer, por así decirlo, la próxima semana, ¿verdad? Pero como el 11 es nuestro examen y Sí. viendo bien nuevamente, el 18 vamos a estar rindiendo la materia de castellano y presencial, nos va a ser imposible, profe, poder exponer en tu clase. ¿Y qué posibilidad habría de pasar para la siguiente semana, que sería en todo caso el 25 y exponer? Vamos a coordinar la reubicación con los delegados, a ver, para no, en todo caso, alterar nuestro orden. Voy a corroborar para que no altere también el orden del desarrollo del programa y eventualmente, no sé, si para recuperar esa clase o ver cómo hacemos, ¿verdad? Para no perder tampoco eso. Ver cómo hacer ese ajuste. Entiendo que es presencial. Voy a conversar con la profesora Castellano si es que no va a haber otro inconveniente o otra modificación al respecto. Pero les vamos a avisar con tiempo la reestructuración y también para no afectar el desarrollo del planeamiento. Bueno, profesora, muchas gracias desde ya. Buenas noches y que pase feliz fin de semana. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Entonces, vayan tomando nota, vayan a estar atentos al Classroom con las consignas. Hoy hay una consigna de la asistencia, así que voy a estar fijándome, así que les insto a dar su análisis y su opinión personal. Profe. Muchas gracias por la participación el día de hoy. Sí. Para terminar, nomás, me quería consultar. Viste que cuando terminó la exposición, tengo nomás una duda con respecto a las exposiciones y para tener en cuenta, ¿verdad? Vos habías mencionado nomás que cuando ponen los compañeros de repente da más destaque a lo que sería, todo lo que sería históricamente la parte jurídica, ¿verdad? Claro. Entonces, como mi grupo y yo, a nosotros nos toca la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces yo, a modo consulta para tener en cuenta, yo lo que tengo que tener más en cuenta sería todo lo que sería jurídico. Por darte un ejemplo, cuando en 1921 firmaron un tratado donde Alemania tenía que pagar todo lo que sería la posguerra, ¿verdad? Así, tipo, todo eso. Claro, los tribunales de Nuremberg, todo la Liga de las Naciones, la Sociedad de las Naciones, la Organización de las Naciones Jurídicas, la Organización de las Naciones Unidas, o sea, todas esas cuestiones
que uno no sabe de esos grandes acontecimientos que han sido la situación para que crezcan o para que nazcan ciertas instituciones que ahora conocemos. Entonces, lo que yo, para finalizar, lo que yo desearía, voy a dar nomás ¿cómo sería? Una entrada nomás de lo que sería la Primera y Segunda Guerra Mundial, y ya siguientemente lo que sería es darle enfoque a todos esos tratados de la posguerra y todas esas cosas, ¿verdad? Ahí es lo que me tengo que enfocar más. Entonces. Exactamente, o sea, cuestiones, hay por ejemplo todo lo que hace el derecho internacional, cómo empezaron a organizarse, a crearse todas estas, las organizaciones internacionales, eso principalmente son rescates de todos esos acontecimientos, tanto de eso, la Revolución Francesa, o sea, y todas las unidades que vamos a ir desarrollando. Lo mismo, entonces, vendría a ser para los otros grupos también, ¿verdad? Que tienen otros temas. Entonces, vamos a comentar, entonces ellos ya Tienen saben. el Claro. programa no, o sea, creo que hasta ahora no estamos logrando de que pongan los tópicos del programa y en base a los tópicos del programa vayan desarrollando. Pero ya vamos a ir paso a paso a que se centre en esos puntos y sobre todo hacer el énfasis correspondiente de los tópicos que les he mencionado. Bueno, tienen la consigna, les pido que hagan una breve lectura, den una opinión personal y bueno, vamos a estar conectados en el Classroom para dar las indicaciones correspondientes también para la primera evaluación parcial. Vamos a estar conectados entonces a través del Classroom y bueno, muchos éxitos para la evaluación, para la evaluación parcial. Sí, Buenas Pedro. noches, profe. Permiso, profesora. Pedro levantó la mano. Sí, profesora. Entonces, ¿qué pasaría con la compañera Lili? ¿Ella podría exponer con otro grupo o cómo puede ser, profesora? Las exposiciones son personales, Pedro. Cada uno tiene que abogar por sí mismo y ella dio, voy a analizar, voy a ver los puntos que pudo haber hecho. Entonces, está bien que ejerzas ya tu rol de abogado defensor, pero ahora estamos todavía en una fase, cada uno debe pelear por sí y prepararse para sí. Estamos. Pero buen ensayo. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesora. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos conectados. Gracias, Daniel. Gracias, Silvina.